Ella es periodista, escritora y una luchadora incansable por la verdad y la justicia. Hija de Esther Felipe y de Luis Mónaco, víctimas del terrorismo de Estado. Creció junto a sus abuelos en Villa María, se formó en Córdoba, partió a México. La búsqueda de la verdad es parte constitutiva de su identidad y su historia. La búsqueda y la memoria y el interminable reclamo de justicia. Bienvenidos a Punto de Fuga y gracias, Paula Mónaco Felipe. Bueno, Paula, estás en Córdoba presentando tu libro Ayotzinapa, Horas Eternas, que me parece además un título precioso, más allá de lo terrible que cuenta, que es bueno, la desaparición de esos 43 estudiantes del estado de Guerrero. Y nos parece que es una síntesis entre vos como periodista y como militante también. ¿Estamos equivocados o estamos en lo correcto? No, creo que estamos en lo correcto. Primero lo escribí todo solamente como periodista. Llevaba ya un año casi trabajando como periodista y como militante. Y cuando lo terminé de escribir, lo revisé, lo corregí varias veces, lo tuve que volver a escribir porque me había quitado de como militante. Y era, creo yo, un acto, además de que algo no cuajaba en el texto, era deshonesto. Yo soy esa persona y creo que más que la objetividad en el periodismo yo valoro la honestidad. Sí, te escuché decirlo varias veces en entrevistas y leerlo. ¿Pensás que pueden vivir las dos cosas? ¿Convivir las dos cosas a la vez? Sí, yo creo que eso... De hecho, creo que nadie puede decir soy objetivo. Hay temas con los que uno puede tener una distancia y hay muchos en los que no. Todos tenemos de dónde venimos, una carga de experiencias, una carga que nos predispone, y también todos tenemos elecciones ideológicas, religiosas, estéticas, de distinto tipo, y creo que realmente como que el decir puedo ser objetivo es bastante mentiroso. Bien, claro que sí. ¿Decís que tuviste una infancia feliz? Muy feliz. Muy feliz. Yo creo que la desaparición forzada va a tratar de generar como un proceso hacia las víctimas y sobre todo un proceso social del terror, del miedo, de infundirlo por la sociedad, de generar un ejemplo que paralice. Tuve la fortuna de crecer en una familia, en una ciudad, en un ámbito, familia de sangre y del corazón, muy amorosa. Y creo que el amor es justamente lo que se contrapone al miedo y al horror. Entonces sí me faltaron mis padres, los extrañé en toda mi infancia, en mi adolescencia, los extrañé al parir a mi hijo, los extraño hoy. Me hacen falta y me van a seguir haciendo falta a mí y a mi familia, pero nosotros no somos como ellos. Claro. Y yo fui feliz y soy feliz. ¿Y qué notas diferencias entre, por ejemplo, de ser criada por tus abuelos con los otros chicos? ¿Notabas que tenías ventajas, que tenías privilegios? Y todos somos un poco malcriados en el trato con los abuelos, me parece. Pero bueno, también es un crecimiento difícil, es crecer al lado de personas que están golpeadas porque le faltan sus hijos. ¿Y vos lo supiste desde muy pequeña, además? No sé en qué momento lo supe, creo que lo supe toda la vida. De hecho, mis abuelos son dos historias muy diferentes. Con mis abuelos maternos, con quien yo me crio, mi abuelo Gregorio era verdulero, no había hecho más que la primaria y desde el primer momento estuvo golpeando las puertas de la fábrica militar, estuvo entrevistándose con primatestas, con quien hiciera falta, y se transformó en un militante, uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Mi abuela, Esther López, hizo el camino opuesto.
Mi abuela se murió de tristeza unos pocos años después, en el momento en que constató cómo había sido el funcionamiento de la perla, que su hija estaba desaparecida, significaba que había pasado por ese horror. Y murió de tristeza, como hoy veo morir de tristeza familiares en México. Hace poquito el padre de Roy Rivera Hidalgo murió de tristeza, que es un chico desaparecido, estudiante de 19 años. Abel García Hernández. Cuando era niño le gustaba jugar a las canicas, correr por el río y perseguir a los burros. También jugarle bromas a su hermano. Cada vez que montaban juntos un caballo y el animal agarraba velocidad, Abel se dejaba caer al piso y arrastraba a Óscar, quien, aunque primero se enojaba, siempre terminaba riendo. Ellos son muy unidos, tanto que muchos en su pueblo piensan que son gemelos. Cuando venís a Córdoba, ¿qué te pasa? ¿Con qué cosas te gusta encontrarte? ¿Qué cosas te gusta comer? ¿Qué cosas te dan placer? Me gusta encontrarme con los amigos, con los compañeros, y me gusta encontrarme también con ese hacer pese a todo, hacer cuando el viento sopla a favor y cuando el viento sopla en contra, ver a la universidad creciendo, ver a la universidad abriendo espacios, extendiéndose más allá de las aulas. Esas cosas me encantan y creo que uno cuando viene a Argentina se carga mucho la pila, sí, en ese sentido. ¿Y notás que hay diferencias, por ejemplo, en el sentido del humor? No. ¿No? ¿Respecto de antes de que me fuera? Con México. Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo extrañás? Extraño mucho el humor, porque vivo haciendo chistes que nadie entiende. Claro, que lo tenés que explicar 2 veces. A mí me pasa y resulta peor así. Es una tragedia, pero bueno, es humillarse. Creo que es muy bueno lo que tenemos, el sentido del humor los cordobeses. Poder reírse de sí mismo claro es sí. Claro que sí. Muy bueno. ¿Pudiste atisbar alguna vez este presente que tenés ahora? Yo cuando estudié comunicación, la verdad no sé por qué me anoté en comunicación. Y como mi papá fue periodista, tenía como una negación. Uno siempre, hay gente que trata de seguir los pasos de los padres y otros que tratan de separarse. Entonces yo estudié comunicación, pero juraba que nunca jamás iba a entrar a los medios, que los medios eran el enemigo, el horror, el infierno. Trabajé acá un poco. No era tanto mi lugar la academia, que era en lo que estaba trabajando. Estudié la orientación e investigación en la Escuela de Ciencias de la Información. Y me fui a México a hacer un posgrado que abandoné apenas empezando y entré a trabajar en los medios. ¿En México? En México, en un diario grande, en La Jornada. Después trabajé en la cadena Telesur. Y enseguida encontré que ese sí era mi lugar y que los medios no son el horror, sino que son lo que hagamos con ellos. Claro. ¿Qué significó hijos en tu vida? Hijos sigue significando. Sí, yo soy parte perdón, de hijos. Perdón, sí. No, perdón. no, está bien, porque en general uno piensa en qué te aportó, qué te ayudó. Yo creo que es así como ser periodista en el tema de desaparición forzada, no puedo pretender ni la más mínima objetividad. Yo, Paula, soy madre, periodista y militante de hijos al mismo tiempo, en el mismo nivel, son partes de mí indisociables, porque hijo fue lo que, y es el lugar donde yo trato de aportar para un mundo como yo creo que es más justo, pero también es mi familia, mis compañeros son mis hermanos, sus hijos son mis sobrinos, y es mi vida. Creo que ha sido un espacio que ha aportado hacia el mundo de alguna manera, que sigue aportando, pero que también ha sido hacia adentro para nosotros un espacio muy lindo, no de contención como se pensaba, sino que construir familia. Bueno, te fuiste justo cuando se empezaban a derogar, a anular las leyes de obediencia debida y punto final. ¿No te causó un poco de dudas de quedarte para estar acá también viendo qué pasaba con los juicios y todo eso? ¿O era muy firme ya tu decisión de estar allá?
Prácticamente me fui cuando las cosas empezaban a ser mejores y digamos, a avanzar la maquinaria que habíamos tratado de aceitar durante años. ¿En qué año te fuiste? Me fui en el 2004. Justo estaba por anularse, si no me equivoco, fue la inconstitucionalidad 2004-2005. La verdad es que cuando yo me fui no se veía tan esperanzador. No imaginábamos que íbamos a lograr tanto, que se iba a poder enjuiciar a los genocidas, que se los iba a poder enviar a cárcel común. Entonces cuando empecé a volver todos me decían, ¿qué haces allá? Vos lo que trabajaste acá está avanzando y allá se está poniendo cada vez más difícil. Bueno, creo que no volver tiene que ver con que también me gusta eso, el desafío de estar donde hay que estar haciendo cosas, donde hace falta gente. Claro. Bueno, Paula y el fútbol. Paula y el fútbol, otro título. Para tus memorias, cuando escribas tus memorias. Empezaste trabajando como periodista deportiva, ¿así fue? Sí, no empecé como periodista deportiva exactamente, empecé en la sección de noticias internacionales. Bien. Y después me pasé a deportes y ahí es donde empecé a reportear, a salir a la calle. El fútbol a mí siempre me gustó. Porque que aparte tenés como una alcurnia así, que sos fundadora. ¿Cómo es eso que armaste el equipo de fútbol femenino? Fui parte del primer equipo de la Escuela de Ciencias de la Información, del primer equipo femenino, que éramos varias, valientes, osadas, piernudas, no tan buenas, pero sí con mucho espíritu, y nos divertíamos muchísimo. Empecé a jugar al fútbol acá en la universidad, jugué unos años, no con muchas glorias, pero sí me divertí mucho. Y después empecé a trabajar como reportera, sí, en deportes, sobre todo fútbol y boxeo. Y me gustó mucho ese desafío. Un mundo, el fútbol siempre muy como el prejuicio marca que es de hombres. Claro. En México más todavía, aunque se juega mucho fútbol femenino, en la prensa no hay muchas. Y fue interesante experiencia y también fue interesante para quienes tenemos el prejuicio intelectual de que el deporte es una estupidez, sí, tratar de encontrar y mostrar cómo en el deporte también se sintetiza al ser humano, cómo en el deporte la sociedad está presente, las ideas, las historias, y eso me gustó mucho. Daniel Solís Gallardo. Era feliz cuando jugaba al fútbol, una pasión que le hacía bien porque no sufría ni se enojaba. Tenía buen carácter, cuenta su primo Brian. Si algún compañero cometía errores o fallaba un gol, Daniel no reclamaba, más bien los alentaba. Trabajó con varios vecinos en su colonia para transformar a un pedazo de cerro en cancha de fútbol. La cuidaban y disfrutaban con partidos improvisados. Cada día había retas en las cuales adultos, jóvenes y niños participaban por igual. Daniel jugaba generalmente en la defensa, aunque a veces también era mediocampista. Nació en Zihuatanejo, una ciudad junto al Océano Pacífico, en Guerrero. Tenía 18 años, era el mayor de 3 hermanos y asumía su lugar de guía frente a los más pequeños de 3, 6, 7. Daniel fue asesinado en Iguala, Guerrero, la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Allá creo que la situación de la mujer es mucho más compleja. Hoy uno va a las áreas rurales, sobre todo porque son las más pobres y las con menos oportunidades, y las mujeres, la mayoría no van a la escuela o van solo a la primaria. Y las mujeres en México tenemos la triste historia de que se invente el término y el concepto de feminicidio, el asesinato por razones de género. Entonces creo, y que siguen ocurriendo, que son cada vez más, que se extiende a muchos estados y que ocurren impunemente. Entonces creo que sí, eso nos puede mostrar. México en este momento creo que es como una especie de ejemplo en varios temas, como una alerta de hasta dónde podemos llegar si no ponemos límites, si no decimos basta, decimos hasta acá. Dijiste algo antes que me gustaría que te explayaras un poco más, que es bueno, el manejo de los medios acerca de los desaparecidos y qué rol cumple el Estado. Yo creo que ahí es un tema como que tiene 3 aristas que juegan de diferentes maneras pero al mismo tiempo. Una son las empresas mediáticas que responden a poderes fácticos muy concretos. No sé, al tratar de presentar este libro
diciéndole a otros colegas, che, a ver si pueden poner que vamos a presentarlo tal día en tal lugar. Viene una colega y me dice, Paula, disculpa, me dijeron que ya no quieren meter nada de Ayotzinapa. ¿Por qué? Le digo, es decisión editorial. Bueno, son empresas que son propiedad de ciertas personas, que son parte del gobierno que quiere, que quiere hacer como que acá no pasó nada, porque este caso ha golpeado, erosionado muy fuerte la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, que entró con cerca del 50% de aprobación y ahora ronda el 30%. Y las cifras no sabemos tampoco qué tan confiables son, porque las encuestadoras son en general de los mismos grupos de poder. Por otro lado, de las empresas mediáticas tenemos a la autocensura, que en México es una forma de sobrevivencia, pero que también todo el tiempo nos estamos planteando hasta dónde, porque en México 100 colegas periodistas asesinados en los últimos 15 años, un estado, Veracruz, donde te pueden matar por cualquier noticia menor, como publicar los baches que hay en un ayuntamiento y le molesta al alcalde y se sabe con la impunidad de poder desaparecer al periodista. Caso Moisés Sánchez hace un año. Decías que empezaste, primero fuiste como periodista varias veces a entrevistarte con los padres de los desaparecidos y después fuiste con hijos. ¿Así fue? Yo llegué como periodista el primer mes, sí. Estuve yendo exclusivamente como periodista muy seguido, con mi pareja Miguel Tobar, que es fotógrafo y que fue haciendo registro. Perdón, hago una pregunta. ¿Qué distancia hay de tu casa a...? 4 horas, 3 horas y media, 4 horas. Bien. Pero es una zona bastante peligrosa, que la familia se ponía nerviosa de que fuéramos para allá, nosotros como otros periodistas. Ocurrió que cuando pasan estas cosas es cuando uno puede entrar a esos terrenos peligrosos. Ya lo sabemos que hay momentos, uno va midiendo, entonces entramos por eso, no por temerarios, no porque seamos muy valientes. Primero era nota internacional, pero después seguimos yendo hasta el día de hoy, también para tratar de mantener el tema en la agenda. Uno pelea desde su lugar, no solo con el enfoque, sino con los temas que trata de que estén en la agenda. Claro. Desde un mes después empecé a ir con hijos también y ya empezaron a estar las dos cosas fundidas. Claro. Imposible separarlas, pero creo que también, así como la honestidad de tu trabajo, decir yo soy esta y desde aquí escribo, es algo que yo creo que uno tiene que hacer con el entrevistado. Mis entrevistados saben quién soy yo y saben en qué momento los estoy entrevistando, en qué momentos no. Incluso ellos me han dicho, bueno, esto no lo pongas, esto sí lo pongas, y les he consultado sobre cosas antes de incluirlas. Bien. Creo que eso es un tema, por ejemplo, que yo siento que en la formación de comunicadores nos falta mucho. Dejar de discutir la objetividad, no objetividad, y empezar a discutir los abordajes de temas. Cómo enfrentarse al dolor, cómo tratar el dolor ajeno. Saúl Bruno García. Mejor díganme Hulk, reclamaba Saúl a sus compañeros de Ayotzinapa. No le gustó que lo apodaran Chicharrón. Quería algo más serio porque es flaco pero fuerte. A diario hacía abdominales y levantaba piedras para ganar fuerza en los brazos. Cuentan que podía cargar a 2 jóvenes. Apenas llegó a la Normal Rural, hizo amistad con varios estudiantes, sobre todo con otro muchacho a quien llaman Patrón. Dormían en el mismo cuarto, en la casa del activista. Escuchaban música del grupo puertorriqueño Calle 13, platicaban sobre sus familias y tenían planes de visitarse durante las primeras vacaciones. Yo te presento a mi hermana si tú me presentas a la tuya, bromeaba Saúl. Le gustaba sentarse debajo de un gran árbol que está junto a la cancha de básquet. Me llama la atención del libro que haces una descripción de cada desaparecido. ¿Por qué tomaste la decisión de hacerlo así? Dijiste que lo habías escrito primero como periodista, y después lo volviste a leer y lo tuviste que reescribir. ¿Eso fue en esa etapa? No, eso estaba desde el comienzo. Es un capítulo coescrito con Ana Valentina López de Sea, que es comunicadora también, hija de argentinos e integrante de Hijos. Ese capítulo es poner nombres, rostros, historias, contenido al número.
dejar de hablar de 43, incluso son 48, porque nosotros incluimos a los 3 asesinados y los 2 chicos que son heridos de gravedad hasta hoy. Hay uno que sigue inconsciente y otro que no recupera aún sus funciones vitales. Entonces, fue una intención de ir más allá del número, de mostrar que el desaparecido en México hoy se cuenta por miles, pero son personas que tienen historia, que tienen sueños, que tienen familia, que tienen proyectos. Y también creo que esa parte permite dimensionar quiénes son los estudiantes de Ayotzinapa, porque yo lo puedo describir cómo es la casa, que es de adobe, un solo cuarto, sin gas, sin agua potable, sin cocina, todos duermen en el mismo cuarto. Sí, lo puedo describir, pero cuando contamos cómo vive cada uno de ellos, de alguna forma entramos a habitar ese mundo, tenemos una ventanita, creo, a esos mundos de cada uno. Poner una persona delante de los ojos del otro, que lo dimensionen como una persona. Y también eso yo siento que lo tenemos que hacer neciamente, aunque sean miles y miles, porque es romper una parte de esa desaparición forzada que claro, se los despersonaliza del todo, borrar. Se dice, desaparecieron, son desaparecidos, no tienen pasado, no tienen gustos, no sentían placeres, no tenían enojos, no... Hasta te hace dudar si existen. Claro, porque se dice es un desaparecido. La palabra desaparecido, como que se esfumó. Claro. No se fumó, lo desaparecieron, no se fue, se lo llevaron, porque además empieza toda a operar una maquinaria muy perversa. La desaparición forzada es una perversión muy grande. Y así como a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a madres y padres que sobrevivieron les decían fue un ajuste de cuentas, se habrá ido a otro país, se habrá escondido. A los padres ahora ya también, primero le dijeron son narcos. Bueno, no, los desmintieron, basta con ir a sus casas para darse cuenta que no es un narco. Y después son vándalos, y los hemos visto en este año y medio que no son vándalos y en sus pueblos los conocen porque son los que en una inundación van a rescatar a la gente o que van a ayudar a los padres en las cosechas del familiar. Entonces, o también los han intentado corromper, irlos a comprar. Hace unos días un exgobernador a quien se acusa de masacres y que tiene un prontuario bastante dudoso y que no estamos seguros que no esté vinculado a este caso, que se llama Rubén Figueroa, dijo, el caso de Ayotzinapa se termina cuando le paguen a los padres. Entonces, bueno, estamos en un escenario que hay que pelear cada sentido, y pelear cada sentido también es mostrar que esas personas existen, que son muchachos honestos, que la mayoría han trabajado desde niños, porque no tenían otra opción, y que la mayoría tenían sueños, tienen sueños, hablamos de ellos en presente, para no dar esa concesión y porque no nos consta que estén muertos, sino uno acata y reconoce como que así puede ser, ¿no? Leí en tu página, hablabas de que los desaparecidos faltan todo el tiempo, que es una ausencia que no se olvida nunca, que está constantemente presente. Entonces, me imagino que debe haber sido fuerte ir a encontrarte, bueno, con una realidad tan fresca como esa. Me gustaría saber cómo fue para vos ese cruce, si tuvo, bueno, evidentemente tuvo mucho de, ¿cómo se dice? Fue como una cuestión personal, si se quiere, pero me gustaría saber qué te pasaba a vos al enfrentarte a algo tan reciente así y tan fresco. Fue muy difícil, sigue siendo difícil el ver que vuelve a ocurrir por lo que uno trabajó para que por lo menos no le pase a nadie más. Y ha sido muy triste la rabia, la impotencia de no poder hacer más, de ver a los familiares andar en el mismo camino, sufrir los mismos dolores y no poder aliviárselos. Los primeros meses fueron de una depresión muy, muy, muy fuerte. Yo y otros compañeros periodistas y que cubríamos el caso, otros compañeros de hijos que íbamos o que veíamos. Fue sentir de que nada sirvió para nada, ni lo hecho por nuestros abuelos que se murieron en esta pelea, ni lo hecho por nosotros que dejamos la vida a un lado para dar la pelea. Fue muy desesperante, pero bueno, también en algún momento uno hace tripas corazón y
arranca, sigue. Yo traté de canalizar mi rabia haciendo un documento que es la voz de las víctimas, solamente de víctimas y sobrevivientes. Intenta aportar al contrarrelato oficial. Como parte de la memoria, ¿qué hace la memoria en un pueblo para vos? ¿Qué valor tiene la memoria colectiva en un pueblo? La memoria siento yo que es una forma de justicia. Bien. Acá, allá, donde sea. En un contexto de impunidad, como el que hoy se vive en México, mucho más valioso. Veo a los padres respirar hondo un poquito, a las esposas, a los hijos, cuando ven que otras personas los acompañan en manifestaciones porque tienen memoria y tienen conciencia, porque también ven en la tele y en otros lugares cómo deshonran, de alguna forma aprovechan la ausencia de esas personas para generar falsos infundios, calumnias. Entonces yo creo que la memoria es muy reparadora hacia las víctimas, pero la memoria también es una forma de justicia en la sociedad, porque los poderes van y vienen, se pelean, cambian, pero la memoria que aporta a construir un sentido común más humano, más real, más apegado a lo que ocurre, es una forma de justicia. Y si no, por ejemplo, Argentina, que pensábamos que era solamente simbólico, y hoy tenemos Luciano Benjamín Menéndez dictada su condena número 18, prisión perpetua, hace algunas horas. Bueno, un libro que tiene un prólogo de Elena Poniatowska, que es como una palabra mayor. ¿Y qué te gustaría que pase con ese libro? Un lujo, el acompañamiento de Elena, que no solo hizo el prólogo, sino que fue quien me empujó a animarme a hacer el libro. Mirá. Y quien lo corrigió, trabajó como loca en este libro. Fue un posgrado acelerado en periodismo, muy bueno, una gran experiencia. Ella trabajó muchísimo en este libro, y si hay algo bien escrito, gran parte se la debo a Elena y a la editora que se llama Laura Lecuona. ¿Qué espero que pase? Que se lea, bien, que circule acá y allá, y que sirva para entender un poco más de lo que pasó y para siempre preguntarnos qué hay detrás de una noticia breve, detrás de una historia oficial y detrás de un número. Bien. Bien. Bueno, ha sido un placer. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. A vos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos.